días, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio Voces Nuevas dentro del Telematutino 1 más 1, el único espacio de la juventud en la televisión matutina dominicana. Yo soy Stalin Montero y en el día de hoy, bueno, pues me encuentro junto a dos integrantes de este staff de Voces Nuevas, Jonathan Lidiano y Carlos Pimentel, con quienes vamos a intentar conversar e irvanar un poco qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo en República Dominicana a partir del pronunciamiento y del sometimiento que se ha propuesto El pasado, introducir. sí, el pasado martes 5 la Marcha Verde se presentó ante el Congreso para entregarle a una comisión de diputados una propuesta de resolución de sometimiento a juicio político del presidente Danilo Medina. Este paso de la Marcha Verde no es más que la continuidad de una línea de acción que había definido el movimiento social y que anunció el pasado 16 de julio frente a cientos de miles de personas, un sometimiento penal. Bueno, ya entonces, como la Marcha Verde apoyó otra acción por la vía penal que están haciendo otras organizaciones, entonces dio un paso específico con lo del juicio político, que es un derecho que está establecido, que es un procedimiento que está establecido en la Constitución de la República. El Congreso, como órgano fiscalizador, puede someter a juicio político a todos los funcionarios si entiende que hay indicios de faltas graves en el ejercicio de las funciones. Y el presidente de la República, como en todas partes del mundo, no es otra cosa que un funcionario, y está envuelto desde el punto de vista de la Marcha Verde y de muchos elementos que han salido a los medios de comunicación, en el caso de Brecht, por diferentes vías. Así es, y la Marcha Verde, luego de estudiar toda la documentación, toda la información, tanto del ámbito internacional como del ámbito nacional, pues decidió utilizar un mecanismo que está establecido en la Constitución Dominicana. Esto quiere decir que nosotros estamos ante un pedido que se encuentra, que se enmarca en el orden democrático, en el orden institucional y que ayuda en su ejercicio a fortalecer la democracia. En cualquier país del mundo donde las instituciones funcionen, el Congreso tiene el rol de fiscalización, de representación y de legislar. Pedir juicio político al presidente Danilo Medina con las evidencias y los vínculos de él con la empresa que confesó operar de manera irregular en el país, es un derecho que tienen los ciudadanos. Y desde Marcha Verde se ejerció ese derecho y el Congreso, la Cámara de Diputados, en una primera fase, tiene la responsabilidad de investigar y acusar al presidente y que sea conocido por el Senado. Ese es un procedimiento común, sencillo. Yo no entiendo por qué luego de ese sometimiento pues han salido voces a denotar el uso de un mecanismo tan noble y tan democrático para la democracia de cualquier país. Sí. Un elemento importante también quizás es traer a colación que esto se ocurre a prácticamente un año de haber sido público, ¿no? ¿Un Esta año ya, denuncia, sí? un año, el 16 de diciembre de 2016, precisamente se presentaba formalmente el primer expediente que venía de Estados Unidos a través de una investigación iniciada posterior a la operación Lava Hatton, que obviamente evidenciaba cómo había una estructura, es decir, había un departamento de Odebrecht como empresa que dijo claramente que operaba y que su principal acción era pagar sobornos a funcionarios de más de 10 gobiernos, entre los cuales se encontraba el de República Dominicana, para obtener contratos de manera, digamos que irregular, aunque esta práctica llegó a un punto de que era bien sabida por el establishment Sí. político. Y aquí estamos atrasados en cuanto a las investigaciones de Odebrecht, súper atrasados y Pero, estancados en alguna ¿cuáles parte. investigaciones, Jonathan? La investigación del presidente de la República y de los participantes en campañas relacionados con Odebrecht también está súper atrasada. La Marcha Verde lo que hace es que coloca en agenda algo que está en la agenda de países de América Latina hace ya varios meses, en Colombia, en Panamá, en Perú, en Brasil, presidentes, expresidentes, altísimos funcionarios están siendo investigados
algunos han sido sometidos a la justicia, ya hay muchos sancionados por la relación con Odebrecht. En República Dominicana es el único caso donde el presidente de la República, un expresidente de la República que ha estado envuelto, o un expresidente de la República que está envuelto en el caso de Odebrecht, no ha sido ni siquiera investigado, cuando ya en todo el continente donde ha participado Odebrecht con esta estructura mafiosa, el caso va avanzadísimo y los sometimientos, ya repito, son varios. Entonces, lo que ha hecho la Marcha Verde es darle vigencia a un proceso judicial o traerlo aquí al país que ya está en todo el continente. Entonces, no debe sorprender, todo lo contrario, merece esta solicitud todo el apoyo posible, porque el mismo presidente de la República había dicho en su campaña del 2012 que bastaría el rumor público para desmontar a los funcionarios y someterlos a la justicia que estuvieran involucrados con casos de corrupción. Y en este caso Odebrecht no es simple rumor público lo que relaciona a Danilo Medina con el caso de Odebrecht, Carlos. Obviamente no es rumor público, sino hay hechos, indicios, evidencia que conducen a la necesidad de hacer una investigación que permita al presidente Danilo Medina mostrar cuál fue la característica de sus vínculos con Joao Santana. Lo primero es que no hay dudas que Joao Santana fue asesor del presidente Danilo Medina para su campaña del 2012 y 2016. De hecho, en el 2016 tuvo que interrumpir su proceso de asesoría, entre comillas, para ir a presentarse a la justicia en Brasil, y en ese proceso pues fue condenado. Eso es una realidad. Otra realidad es que las operaciones de la empresa en todos los países de la región incluían sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento en todos los países. Por eso, en cada país que se investiga y se profundiza, los presidentes y los expresidentes son parte del proceso de investigación. Entonces, en la República Dominicana, obviamente no puede quedar fuera en una investigación seria de este caso, pues investigar al presidente Danilo Medina y otros expresidentes. Pero además hay evidencia muy clara de la constitución de dos empresas, Cinear y Poli del Caribe, de Joao Santana, para esa supuesta asesoría en publicidad, donde hay transferencia de más de 4.000 millones de dólares, y esa triangulación de recursos pues obviamente se tiene que investigar en la República Dominicana, y por eso la Marcha Verde ha sido muy clara. En este caso, todo aquel que tenga responsabilidad, todo aquel que pueda aportar para profundizar en las investigaciones y que se le pueda mostrar responsabilidad, pues debe ser sujeto a investigación. No hay que alarmarse porque se pida juicio político a un presidente. Simplemente se entiende que es una oportunidad para el presidente Danilo Medina, para él explicarle al país cuáles son esos vínculos, porque tanto en las declaraciones de las delaciones premiadas en Brasil, varios funcionarios de la empresa Odebrecht han establecido que entregaron recursos para financiar campañas, incluyendo la República Dominicana. Otros, también en esas delaciones premiadas, establecieron que entregaron recursos para financiar la campaña del presidente Danilo Medina. Hay mucha información. Entonces, el presidente de la República, el mecanismo sobre el cual se puede investigar y que él tenga la oportunidad de rendir cuenta, es en el Congreso, y el mecanismo es el juicio político. No hay otro mecanismo. El presidente debe ser investigado por el Congreso, en principio por la Cámara de Diputados, y el único mecanismo es el juicio político, ¿o hay otro? Sí. Hasta donde se conoce, no. Y un elemento importante que a mí me gustaría conectar es dedicar un momento de atención puntual a la figura de Joao Santana como un ente clave de toda esta trama. Joao Santana, como experto en marketing político, de hecho no inició solo con la candidatura del 2012, sino que su trabajo venían ya desde 2011. Y en el segundo mandato al que aspiraba el presidente Medina, las funciones de Joao Santana no solamente fueron sobre estrategias de marketing político, sino que también entraron en lo que tenía que ver con el tema de reingeniería política, partiendo de que parte de su participación estaba muy vinculada a lograr precisamente que pasara la reforma constitucional para que finalmente Danilo Medina pudiera volver a ser candidato presidencial. Sí. Sí. También hay otros elementos concretos que están en la solicitud de la Marcha Verde de juicio político. Un ministro, un exministro ya de Danilo Medina y miembro del Comité de Políticos del Partido de la Liberación Dominicana, en su defensa ante los tribunales, cuando ha sido acusado por el caso de Odebrecht, ha dicho
que recibió fondos de Odebrecht para financiar campañas del PLD en los gobiernos de Leonel Fernández, durante la campaña de Leonel Fernández y de Danilo Medina en la región sur de República Dominicana. En el país se está prohibido que empresas extranjeras financien a dirigentes políticos de República Dominicana por diferentes razones. Eso está prohibido. No hay sanciones concretas, fuertes para eso, pero hay sanciones, está prohibido, no se puede hacer. Pero además, la investigación, por eso el juicio político debe ver en cuál fue la relación para ese financiamiento violatorio a la ley, porque el caso de Odebrecht en todo el continente lo que se está viendo es que el sistema de financiamiento de campañas consistía: yo te financio la campaña, te financio a Joao Santana, y cuando tú llegues al poder entonces me facilitas obras sin concursos, sobrevaluadas, y de esa manera tú me pagas todo el apoyo que yo te di en la campaña. Entonces ese es el mecanismo que ha sido reconocido e identificado con la relación en el medio de triangulación de Joao Santana, y eso aquí hay que investigarlo. Y otra cosa que hay que investigar y a la que el presidente de la República debe dar respuesta es el caso de Punta Catalina. La adjudicación, la licitación de esta obra está amañada, según denuncias de varias empresas que participaron en el proceso desde el principio. Estamos hablando de una sobrevaluación posible de más de $1.000 millones. Entonces, eso hay que investigarlo. Pero, ¿qué hizo el presidente de la República frente a este caso? Este es uno de los casos de persecución penal, de posible persecución penal más importante de la historia reciente de la República Dominicana. ¿Y qué hizo el presidente de la República con este caso? Bueno, en vez de dejar que se haga una investigación por las vías institucionales, nombró una comisión cosmética de gente famosa para que investigue el caso. Es decir, a un caso penal, él le pone a una persona que no está en la Constitución, una comisión que no está en la Constitución, que no está en ninguna ley, ni está en ningún capítulo de la literatura de República Dominicana. Se lo inventó el presidente. Entonces, un actor que debe ser investigado, lo que hace es que busca quién lo va a investigar y lo busca fuera del orden institucional en República Dominicana. Teniendo muchos de ellos involucramientos directos en el... Entonces lo que tenemos ahora, incluyendo por ejemplo parte de un representante de los terrenos donde se están construyendo las plantas a carbón de Punta Catalina. Entonces lo que tenemos aquí es que justamente el presidente, además de estar relacionado con el caso por los indicios que estamos viendo, ya ha violado el orden institucional y constitucional de la República Dominicana al romper con lo que manda la Constitución de que el Ministerio Público es el persecutor penal y él mismo nombrar una comisión para que lo investiguen a él mismo. Bueno, no hay dudas que las operaciones de la empresa Odebrecht en la República Dominicana y sus vínculos con funcionarios públicos y empresarios locales se sustentaba en sobornos, financiamiento ilegal para agenciarse obras sobrevaluadas. No hay duda que la solicitud de juicio político para el presidente Danilo Medina se sustenta en una figura del orden constitucional. No hay dudas que un proceso en el cual el Congreso pueda fiscalizar, investigar, se inscribe en el marco de esta democracia. Marcha Verde va a insistir en el proceso y los indicios están ahí y esperamos que nos concentremos en el debate con relación al contenido de la resolución. El que no ha leído la resolución, lamentablemente está haciendo juicios por intereses políticos y económicos, nunca en el interés de atentar o fortalecer la democracia. Gracias por la sintonía en la mañana de hoy. Hemos compartido nuestra visión de lo que es este proceso que comenzó el pasado martes, pero que tendrá otros momentos importantísimos desde que comience el año 2018 en enero, porque la idea es que este documento se circule en todo el país para que los interesados lo suscriban, lo conozcan y se aumente la cantidad de legisladores que apoyen esta solicitud de sometimiento penal, de juicio político al presidente de la República, que está claramente establecida en la Constitución de la República. Hasta la próxima semana.